Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta aquí en Zona Cero, y el día de hoy quiero platicar con ustedes y sobre todo invitarlos a hacer una reflexión en torno a lo que ha representado el sexenio actual, el sexenio que hemos vivido y de alguna manera padecido, pero sobre todo hacia la personalidad del llamado Señor de los Cerros, de Rafael Moreno Valle. Y bueno, a mí me parece que más allá de su soberbia, de su autoritarismo, de su actitud de prepotencia con la que ha actuado y de esa desmedida ambición que lo ha llevado también a saquear el Estado y de poner los ojos incluso en la presidencia porque Puebla se le hace poco, a mí me parece que lo más grave y el peor de los defectos de Rafael Moreno Valle es uno en particular: el que este señor se cree más inteligente que cualquiera. Él se cree más chingón que cualquiera de los poblanos y de los políticos nacionales. Y esa es su actitud cuando uno platica con él, esa sonrisa burlona, yo voy adelante de los demás, esa forma de actuar y decir, yo ya tengo todo listo para ser el presidente de la República, porque yo sí tengo la visión que no tienen otros. Eso es lo que lo ha perdido y lo que lo ha llevado a vivir en días recientes la semana más negra, políticamente hablando, en lo que va de su sexenio. Y es que el señor llegó un momento en el que planeó la presidencia de la República, la planeó en torno a una mega alianza de partidos, y en donde sus componendas, sus arreglos, las complicidades con los dirigentes del Partido Acción Nacional, con los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, con también la dirigencia del Partido Nueva Alianza y por supuesto de lo que conforma su grupo político, él dijo, voy a hacer una alianza brutal. Llegó incluso a poner los ojos en el Partido Verde y dijo, y con eso le doy en la madre seguro al PRI, a Morena y al que me pongan enfrente, porque como yo tengo la visión que no tienen otros y como yo sí tengo esa capacidad de conquistar a esos políticos y de convencerlos, yo diría más bien de engañarlos, porque lo que él hace es hacer acuerdos que él sabe que no va a cumplir, pero siempre pensando en su beneficio personal. ¿Y cuál es su beneficio personal? Pues la ambición que tiene de llegar a ser presidente de la República. Bueno, pues en días pasados ya vimos que se la guardaron, que lo que él pensaba que era más listo que todos los demás no fue así, y que tanto en el PRD, el caso de Basabe y de Barbosa, pues prácticamente le tendieron la camita a Rafael y lo hicieron creer que sí iba a haber alianza con el PAN en Puebla, y hasta el último momento le pintaron un violín. Por el otro lado, Ricardo Anaya también lo dejó crecer, lo hizo pensar que se podía dar, y bueno, pues a la mera hora le dijeron, ¿sabes qué? Nuestra candidata por Tlaxcala no es negociable para lo que tú logres lo de Puebla, y por eso es que no bajaron a Adriana Dávila allá en Tlaxcala, y por eso es que todavía se le enredó más. Pero tonto aquel que crea que todo esto se dio en un jaloneo en tierras locales. Aquí es la gota que derrama el vaso. Las babosadas que hicieron los dirigentes del PRD morenovallistas aquí en Puebla, como por ejemplo Jorge Benito Cruz o Benito Bodoque, porque ya así se le conoce, porque créanme que eso es. Bueno, pues las tonterías que hicieron ya no es más que patadas de ahogado, la desesperación que vivió la dirigencia local por la presión que ejercía su jefe, Rafael Moreno Valle, para lograr ese acuerdo de alianza. Pero la realidad es que es un acuerdo que se dio en la cúpula del perredismo, del panismo, y vaya, por supuesto que también ahí está metida la mano de el PRI nacional. No duden ustedes que de la propia presidencia de la República, en donde pues ahí hubo evidentemente también acuerdos entre Barbosa con Emilio Gamboa. Es decir, ese rompimiento de alianza entre el PAN y el PRD
fue pactado en México para decirle, ya díganle al señorito Moreno Valle que ya no le vamos a comprar sus cuentos, que ya se le acabó su historia y que vaya pensando en ser presidente quizá de los Rotarios. Bueno, que qué culpa tienen los Rotarios de ser presidente de alguna otra cosa, de algo que él cree, porque de la República la verdad es que ya se la persignó. Y bueno, hablando de esto, pues ahora los priistas sienten más cerca que nunca la posibilidad de quitarle lo que hasta antes parecía un tema imposible, porque hay que recordar que en política, sobre todo en este tipo de elecciones, la percepción es fundamental. ¿Qué percibe la ciudadanía? Y con eso se van dando muchos acomodos preelectorales de cara ya al día de la contienda. Y bueno, la percepción hoy, a diferencia de lo que se vivía hasta antes de la elección federal del año pasado, donde perdió el morenovallismo en Puebla, antes parecía imposible. Decían, no, hombre, ¿cómo le van a quitar los priistas en la mini la gobernatura al grupo de Moreno Valle? Imposible. Hoy se siente que hay posibilidades de que los priistas pudieran ganar la elección. Si no cometen errores, si la soberbia, si la confianza no les gana, podrían ganar la elección a gobernador, y sobre todo porque unos muy metidos en el equipo de Blanca Alcalá y otros quizá de dientes para afuera, pero ahí están. Y bueno, hay un sentimiento, digamos, triunfalista de parte de los priistas, que no con esto quiere decir que la tengan en la bolsa. Pero por el otro lado, el morenovallismo tiene una gran ventaja. Tiene un muy buen candidato. Un candidato que se vende muy bien, carismático, que canta, que tiene buenos números en cuanto a su aceptación. En fin, tienen un candidato que ahora tendrá no solo que enfrentar al PRI y a Blanca Alcalá, sino también vencer los pasivos de Rafael Moreno Valle. Todos los enemigos que fue creando a lo largo de 5 años, hoy se las pueden cobrar. El único que puede cambiar la balanza se llama Tony Gali, y en los próximos días veremos también la semana de Tony Gali, es decir, la semana en la que inaugure muchas obras, en donde haya publicidad por todas partes, porque la ley se lo va a permitir en torno a su informe, el día de su informe y después su salida de la presidencia municipal. Aquello que salió publicado en el Universal respecto a que Tony Gali ya no va a ir como candidato es un borregazo de prensa. No sé quién le haya vendido la historia a quien lo publica en el periódico El Universal, pero no se crean esas historias. Va a ser Blanca contra Tony Gali en una elección de pronóstico reservado. Ya vendrán los días para hablar de Tony Gali, sobre todo en el marco de su próximo informe. Y bueno, recuerden, también habrá que estar muy pendientes porque el presidente estará aquí el martes y también nos dará para ver las actitudes, las señales, todo lo que se viva en esta semana muy política que promete ser aquí en Puebla. Yo por lo pronto, como siempre, los espero la próxima semana aquí en Zona Cero.